del versículo 35 al 39. Ah, no, ahí sí. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Primero dar gracias al Señor por la oportunidad, porque sin ser dignos de Él, Él tiene misericordia de nosotros y nos permite estar en este lugar y poder compartir la palabra. Creemos que Dios va a hablar a la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a partir leyendo la Biblia y capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 35, y dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gracias, Señor. Gracias por tus palabras. Padre, solamente someternos delante de ti y rogar que hables tú a cada corazón, y Dios mío, y me recuerdes todas las cosas. Si tú, Dios mío, hablando cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. A tipo de introducción o recordatorio, el pastor ha venido hablando, el Señor ha venido hablando las últimas 2 semanas respecto a la cruz de las consecuencias, que Dios las puede transformar en una cruz de propósito, y la última semana habló de los talentos, que es muy necesario recordar en esa predicación que el reino de los cielos es semejante a, como fue la historia del siervo, del dueño que le da y le entrega los talentos a cada uno. El reino de los cielos es igual. Dios va entregando dones a cada uno de los que pertenece al reino. Entonces, vimos estos regalos que Dios nos da, estas bendiciones que tenemos de parte del Señor, inmerecidas por cierto, porque ninguno es digno. Es su gracia, es su misericordia la que opera en medio de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar de algo que también Dios nos ha dado, que Dios ha entregado a cada uno de nosotros los creyentes, pero también que es entregado a las personas en el común, y tiene que ver con la fe. Si usted puso atención, no perdáis pues vuestra confianza, vuestra fe, no pierda. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que por fe miramos hacia adelante. Me ha llamado la atención esto porque muchas veces nos relacionamos con Dios a través del agradecimiento, a través de que estamos agradecidos. Yo le sirvo al Señor porque Él ha sido bueno conmigo. Y eso no está mal, ser agradecidos. Pero la forma correcta de relacionarme con Dios es a través de la fe. Este es el principio que la Biblia establece para poder relacionarnos con Él. Sin fe no se puede agradar a Dios. Así que yo no agrado a Dios con mis agradecimientos, con mi gratitud hacia Él. Yo no lo agrado.
Yo lo agrado por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que a Él se acerca. Por lo tanto, también nos acercamos a Él. Le agradamos y nos acercamos a Él a través de la fe. Y Él es el galardonador de los que le buscan en fe. Todo tiene que ver con la fe. La forma de relacionarnos con Dios tiene que ir con la fe. Entonces, todo ser humano fue creado con una característica especial. Todos. Un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Una capacidad, la capacidad de poder creer. Pero no se quede con esta capacidad que fuimos creados. Porque esto se llama fe natural. Todos creemos en algo. Sean creyentes o no sean creyentes. Creemos en nuestras propias capacidades. Creer es poder. Así dice la frase. Si usted cree, lo puede. Entonces creemos en nuestros propios conocimientos. Nadie sea sabio en su propia opinión, dice el Señor. Creemos en el poder de nuestros bienes. Creemos en ídolos. Creemos en imágenes. Otros creen en Dios a su manera. Algunos dicen, yo siempre he creído en Dios. Desde chico, siempre he creído en Dios. Pero esta es una fe natural. Una fe que nacemos con esto y nos lleva a creer en Dios. Pero con la fe natural no nos podemos relacionar con Dios. No nos podemos. Y esto es producto de la caída que tuvimos en el huerto de Edén. Ahí hubo un fracaso. Se nos generó un conflicto de por vida que ha sido consecuencia. Y aunque Adán con Eva hicieron eso, todos caímos ahí. Todos, por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Dios le dijo a Dios, Dios le dijo a Adán, Adán, no coman de este árbol, de todo árbol del huerto pueden comer, pero de este que está aquí no coman. Es el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si comen de este árbol, del fruto de este árbol, ciertamente van a morir. Y el hombre dudó de lo que Dios le había dicho. La serpiente vino y le dijo, así que no puedes comer de ningún árbol. No, si podemos comer, de este no podemos comer. Ah, porque Dios sabe que si comes de ese árbol vas a ser igual que él. Y el hombre dudó, no le creyó a Dios y le creyó a Satanás. Ahí estuvo el problema. La falta de fe, no le creímos a Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno y comió. Y Adán también comió. Y caímos. Y morimos. Y aunque físicamente no morimos, espiritualmente morimos. El hombre está formado de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser. Pero nuestro espíritu, que tiene que ver con la comunicación con Dios, porque el espíritu es lo que nos comunica con Dios, donde está la adoración, donde está la revelación de parte de Dios y la conciencia que nos hace entender si es Dios o no es Dios. Eso se murió. Y ya no entendimos de Dios. Entonces confiamos en nuestras propias fuerzas. El alma, donde está alojado el yo, se levantó y empezó a dominar. Creímos en nuestras propias fuerzas. Creímos en nuestras propias capacidades. Seguimos nuestras propias voluntades. Y el hombre fracasó. Con la fe natural no podemos agradar a Dios. Debía haber un cambio en nosotros. Por eso que hubo que haber un nuevo pacto donde Dios tuviera que poner un espíritu vivo en nosotros, donde Dios tenía que cambiar el corazón, sacar el
de piedra y poner un corazón de carne, que fuera enseñable, y poner su espíritu en nosotros, para que pudiéramos guardar sus mandamientos. Tenía que haber un cambio general dentro de nosotros. Dios tenía que trabajar, iba a poner su espíritu para que nuestra alma volviera a tomar la posición que tenía que tener y pudiéramos someternos a la voluntad de Dios. El yo, mi alma, lo que estaba en mi alma, lo que más se asemeja a la voluntad del hombre, tenía que morir para que la voluntad de Dios primara sobre nosotros. Eso es lo que tenía que suceder. Por eso que con esa fe natural que viene con el hombre no podemos agradar a Dios. Esta es la fe que uno dice: voy a viajar, voy a tomar un avión o un barco o un bus, lo que sea, vamos a ir en tal destino. Tengo fe que voy a llegar allá. Esa es la fe natural. Esa es la fe con que todos nacemos. Es la fe que le confía en el otro hombre. Yo tengo fe que me va a devolver esto. Yo tengo fe que va a hacer esto otro. Esa es una fe natural. Pero lo que tiene que ver con Dios, lo que tiene que ver con la parte divina, es una fe genuina, una fe verdadera, una fe correcta. Y esta fe es una fe salvadora. Y que no viene con el hombre, no viene. Esta, dice la Escritura en el libro de Romanos 10:17, que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es imposible que esta fe salvadora venga sobre nosotros si no hemos oído una palabra de Dios que venga guiada por el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ahí es cuando se provoca una fe. Ahí es cuando nace una fe. Una fe que me hace entender que soy un pecador, que estoy separado de Dios y que estoy muerto en mis delitos y mis pecados y necesito un Salvador. Por eso que nosotros predicamos el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso predicamos nosotros. No predicamos otra cosa. Nosotros predicamos el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En su misericordia, Él nos ha alcanzado y ha permitido que la palabra caiga en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, trabajando en nosotros, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto todos pecamos y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos un Salvador. Necesitamos de alguien que cambie y pague el precio por nosotros. Y el que pagó el precio por nosotros fue Jesús en la cruz. Él pagó el precio por nuestras vidas. Entonces, comienza Dios a trabajar en nosotros. Una fe salvadora. Podría alguien llamarlo una fe inicial. Y la fe salvadora o la fe inicial es vital para el cristiano. Porque solo a través de la fe, como dijimos anteriormente, nos acercamos a Dios, le agradamos y recibimos sus galardones, que son premios, regalos, beneficios que vienen de parte del Señor sobre nuestras vidas. Como dijimos anteriormente, sin fe es imposible agradar a Dios. Téngalo presente, que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe, para definirlo, viene del griego pistis. Pistis, tal cual como se escribe. Y significa una firme persuasión, una convicción basada en lo que has oído de la palabra de Dios. Es una firme persuasión, estar persuadido, estar convencido
que lo que has oído de la palabra de Dios es verdad. Tienes confianza que lo que dice la Escritura, que lo que dice la Biblia es verdad, es una palabra verdadera, es palabra de Dios que no cambia y que no tiene variación. Y esta palabra se va a cumplir sí o sí. Así dice 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Amén significa así sea, así es. Entonces todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Sí, Señor. Así va a ser. Podemos no ver, pero sabemos que es cierto. Porque la palabra de Dios. El Señor dijo que iba a preparar morada para nosotros. Y Él está preparando morada para nosotros. ¿Lo creemos? El Señor dijo que un día iba a volver por nosotros. Y así va a ser. Esperamos su regreso. Esa es nuestra esperanza. Él dijo que iba a pedirle al Padre que dejara un igual que el Consolador. Él estaría con nosotros y en nosotros. Y creemos que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. La Biblia dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Que confiadamente podemos decir, el Señor es mi ayudador. Y sabemos que nuestro ayudador, nuestra confianza está puesta en Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía. Y va tomando de lo del Señor y lo va haciendo saber de nosotros. Creemos que lo que dice la palabra es verdad. Esa es la forma de relacionarnos con Dios. Esa es la forma que tenemos. La fuente de la fe, lo que alimenta la fe, no son los mitos, no es la suerte, no es la imaginación, no es el tal vez, o el quizás, ni el ojalá. No, ojalá suceda esto. Quizás, tal vez, si Dios quiere. No, las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Si Dios le ha prometido algo, si una palabra ha venido sobre su vida, guiada por el Espíritu Santo y lo ha convencido, entonces usted puede esperar seguro. Porque la Biblia dice que si con paciencia esperamos las promesas del Señor y obedecemos su voluntad, entonces estas se van a cumplir. Las promesas del Señor se van a hacer realidad en nuestra vida. Pero debemos esperar con paciencia. Y mientras esperamos con paciencia, debemos hacer la voluntad de Dios, no mi propia voluntad. ¿Y dónde está escrita la voluntad de Dios? En la palabra. ¿Quién fue ejemplo de esto? El Señor. En el principio era la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el principio era el Señor. En el principio. Y el Señor estaba con Dios, era Dios, era Dios. ¿Entendió? Esto estaba en el principio, esto estaba en el corazón. Usted no puede saber lo que yo estoy pensando si yo no hablo y no pronuncio lo que estoy pensando. ¿Cómo nosotros podemos saber lo que estaba en el corazón de Dios o lo que Dios quería? A través de su palabra. Que el Señor nos ayude a creerle, sino que la fuente de la fe no son los mitos, como dijimos, ni el tal vez, ni el quizás, ni el ojalá, sino que es la palabra verdadera, la palabra de Dios, una palabra absoluta, una palabra fidedigna, que es la palabra de Dios mismo. Eso es lo que alimenta la fe. La fe viene por el oír. Yo siempre he tenido fe en Dios. Eso no es así.
Eso es una frase errada. Creía en Dios a su manera, pero cuando vino una palabra guiada por el Espíritu Santo, nace una fe verdadera. Ahí sí, ahí comienza una verdadera relación con Dios. ¿Y a dónde queremos llevar esto? En que la fe debe mostrar y debe llevarnos a la obediencia a la palabra de Dios. A esto debe llevarnos. Si alguien hace un anuncio, como han hecho en estos días, que van a venir bajas de temperatura, que va a ser más frío de lo común, ¿qué es lo que hace usted si cree a ese anuncio? Busca la ropa adecuada, compra calefacción, refuerza, cubre las ventanas para que no entre el viento, pone más frazada en la cama, hace todo lo que tiene que hacer para poder cubrirse del frío. Eso es cuando usted ha creído en el anuncio. Esto es la fe natural, pero en lo divino, en lo espiritual. Tiene que ver con lo que tiene que ver con la fe verdadera, tiene que ver con la obediencia y creer que lo que dice la Escritura es real. Si Él dice, como leímos, que no tardará, si Él dice que viene pronto y no tardará, ¿por qué algunos lo tienen por tardanza? Porque no creyeron, porque desconfiaron. Entonces, en el Nuevo Testamento, en Romanos 9, versículo 31, el apóstol Pablo acusa a Israel de seguir la ley por las obras y no por la fe. Siempre hablamos de que cuando seguimos que Israel vivía por la ley y la ley de las obras, y ellos fracasaron en no poder cumplir la ley con las obras. Pero Pablo los critica y le dice: Israel siguió la ley con las obras y no por la fe. Más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y pregunta: ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, no por una convicción, no porque habían sido persuadidos, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La ley podía haberse cumplido por la fe, pero no lo hicieron. Génesis 15:6, hablando del Padre de la fe y del Antiguo Testamento, dice: y creyó a Jehová, y creyó, y le fue contado por justicia. Entonces, algunos estaban más preocupados de cumplir la ley que de honrar a Dios. De que lo que estaba escrito pudiera cumplirse en mi vida, que de honrar a Dios. Tal vez pensaban que cumpliendo la ley podían ser aceptados y podían agradar a Dios y podían doblar la mano de Dios y tenían que hacerlo parte de su pueblo. Como si nosotros pudiésemos manipular a Dios. Ya, pues, cumplí todo lo que tú dijiste, ahora haz lo que tienes que hacer. Y así no opera Él. No es la forma correcta. Por eso dice, y muchas veces nosotros como creyentes de este tiempo en la actualidad actuamos iguales. No con la ley, pero creemos que por venir a la iglesia tenemos el favor de Dios ganado. Yo ofrendo, echo diezmos, vengo a los cultos, participo en las actividades de la iglesia. Y todas esas cosas son buenas, porque después el pastor no va a decir: no predique mal, hermano, porque está doliéndome la gente.
Todas esas cosas son buenas. Es bueno venir porque aquí nos alimentamos espiritualmente. Pero con eso no agradamos a Dios. A través de la fe agradamos a Dios. No nos hacemos más justos asistiendo a la ofrenda, siendo buenas personas. No somos más correctos si hacemos las cosas. Tengo que orar porque no voy a hacer cosas que Dios se enoje. Hay que ir a la iglesia. No vine el domingo, me descarrié. Si viene el Señor me voy a ir al infierno. No es así. ¿Por qué somos salvos? ¿Y por qué más? Por fe. Por fe. Y por gracia. Pero cuando tengo fe, le dijo en Juan capítulo 8, versículo 30, creo que, le dijo a los que habían creído, le dijo, si guardáis mi mandamiento, verdaderamente seréis mis discípulos. La fe en Cristo, la confianza, el ser persuadidos, el entender que lo que dice aquí es verdad, me debe llevar a obedecer la palabra y a vivir una vida cristiana y a vivir una vida como corresponde, como Dios quiere que vivamos. Aquí está escrito no solamente que si creímos nos vamos a salvar, hay muchas cosas más escritas. Y el diablo va a poner en mi mente que no la leo porque no la entiendo. La hermana decía en la meditación, si pidámosle sabiduría al Señor, pero pidámosle con fe. La hermana Miriam, cuando oraba por los enfermos, decía que había que pedir con fe. Pensaba en mi sobrina, en la Anastasia. Cuando ella le dice al pastor, antes de partir el culto, ore por mí porque me doblé la pierna. Cuando la fe, el creer que Dios es poderoso, me hace primero pensar en que debo ir a Dios. Nosotros fuimos criados en una familia de pastores. Mi padre y mi madre no tenían por costumbre ir al médico, ni a ninguna parte. Mi mamá y mi papá iban directo a Dios. Y así nos criamos. Y cuando éramos niños, cuando estábamos enfermos, yo me acuerdo, me dolía el oído, y yo iba a mi mamá y le decía en la cocina, mamá, ora porque me duele el oído. Y ella oraba. Y a veces nos sanábamos al tiro, y otras veces como que nos costaba, pero a veces decía, aprenda a creer, pues cabrón. Cree. Porque para el que cree, todo es posible. Pero no creemos en mitos, no creemos en ficción, creemos en un Dios verdadero. Eso es lo que lo hace hacer. Entonces, la iglesia la fe es para personas y la esperanza es para personas que se sienten incapaces. Cuando usted se siente totalmente capaz, usted no necesita ayuda. Nosotros creemos, y la salvación y lo que habla la Biblia es para personas que no tienen capacidades, que dependemos necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida para que vaya formando en nosotros y para que podamos vivir una vida conforme. Creemos que Él es suficiente y Él puede transformar todo mi ser. En su palabra, en el libro de Hebreos, capítulo 8 en adelante, capítulo 11. La Biblia, que es inspirada por Dios, ¿cierto?, elogia a santos del Antiguo Testamento
por su obediencia, la cual fue motivada por la fe. Dice en el versículo 8 que por la fe Abraham obedeció. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Oyó al invisible, así dice. Y Dios le dijo que saliera de esa tierra y dejara la parentela y se fuera a la tierra que él iba a dar. Y él le creyó y dejó su tierra y de su parentela. ¿Por qué? Porque la palabra lo persuadió, lo convenció, le creyó y obedeció. Por la fe Noé, aunque nunca había llovido, construyó un arca, porque Dios le dijo que tenía que hacer un arca porque iba a venir un diluvio y se iba a inundar todo, y le dio las dimensiones y tenía que sacar la madera de cierto lugar, y él lo hizo a la medida. Obedeció, no dijo ya hagámoslo así, no va a llover si no ha llovido nunca. Cambia la ventana de aquí, ponela por acá, modifica la puerta, cámbiala por acá. No, como Dios dijo, así lo hizo. Obedeció, elogió. Por la fe Moisés, versículo 27, por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe hombres conquistaron reinos. Por la fe hombres destruyeron ciudades. Gira 7 veces alrededor de la ciudad. Gira 7 veces. Y hagan sonar y griten. Y van a ganar. Y los hombres le creyeron. Por la fe. Por la fe. La fe lo movió a la obediencia. La fe movió a la obediencia. ¿A la obediencia a qué? A la palabra de Dios. A lo que Dios les habló. Se estaba escribiendo la escritura. Y hombres creyeron a la voz del invisible. Y no fue por miedo a Dios, ni por un temor errado, ni por gratitud, ni por agradecimiento lo que los motivó. Lo que los motivó fue la fe. Fueron persuadidos. Dios les habló y ellos creyeron. En el Nuevo Testamento, estamos por terminar, a la obediencia cristiana se le llama obra de fe. La obra de fe. Así habla 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. Y hay expresiones. En la Biblia yo la anoté como vivir por fe, Gálatas 2:20, andar en fe, 2 Corintios 5:7, que la fe actúa mediante el amor, así dice el libro de Gálatas, que la santificación es por la fe en la verdad, así dice 2 Tesalonicenses 2:13, y que la fe sin obra es muerta, así dice el libro de Santiago 2:26. No habla de la gratitud. La gratitud sin obra es muerta. No habla de eso. Yo no sirvo a Dios por gratitud. Quiero que eso quería transmitir. Yo no sirvo a Dios porque Él ha sido bueno conmigo. Yo no sirvo a Dios porque Él me restauró la familia, me dio un trabajo más bueno, me sanó del cáncer, me sacó de la droga, me quitó el alcoholismo, cualquier cosa que haya hecho Dios. Yo no sirvo a Dios por gratitud. Yo sirvo a Dios porque la palabra de Él me convenció y me hizo entender que era la verdad. Y yo sigo a Dios y hago lo que Él dice porque le creí. Ese es un verdadero cristiano. Aquí se funda la vida del cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios.
sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, de igual forma, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús andaba con sus discípulos, y estos no podían sacar demonios, o sanar enfermos, o dudaban, o tenían temor, o cualquier situación que vivían, Jesús los miraba y les decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste en tu corazón? Hombre de poca fe, ¿por qué tuvieron temor que se iba a hundir la barca? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes, hombres de poca fe? Cuando le traían al joven, el papá le dice: Señor, yo traje mi hijo a tus discípulos, y ellos no pudieron hacer nada. Y Jesús los quedó mirando: ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros, hombres de poca fe? Es decir, la fe es lo que nos relaciona correctamente con Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. No es la gratitud ni hacer buenas obras. La Escritura dice, y aquí vamos a terminar. La Escritura dice que nosotros no podemos perder la confianza en lo que leímos en Hebreos, capítulo 10, versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿En qué hemos creído? ¿En qué hemos creído? Al anuncio que somos pecadores, que estamos destituidos, que la única forma de poder alcanzar vida es a través de Cristo, que el que pagó el precio por mí fue Cristo, que tomó mi lugar en la cruz, y su sangre derramada me lava y me limpia de todo pecado. Y hemos creído en eso, en que Él tomó mi lugar y a través de eso me dio vida y vida eterna. Y Él dice que Él fue testigos, hay casi 500 que lo vieron subir en las nubes, y 2 ángeles aparecieron y dijeron: así como lo has visto subir, un día va a descender. Y nosotros esperamos el regreso de nuestro Señor. Han pasado 2000 años de eso, pero sabemos que la Biblia dice que un poco más, un poquito, y volverá. Esperamos su regreso. Nuestra esperanza está puesta en que un día vamos a vivir para siempre con Él, que todo el sufrimiento de esta vida van a pasar, y que lo que estamos haciendo, estamos preparándonos para el día del encuentro con nuestro Dios. La Biblia dice en estos versículos que no debemos perder nuestra confianza, porque esto tiene un gran galardón, que es la vida eterna. No pierda su confianza, el Señor viene pronto. Que si somos pacientes y hacemos la voluntad, obtendremos la promesa. Eso es lo que leímos. Porque os es necesaria paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Eso dice. ¿Cuál promesa? La promesa de que Él volverá. Y Él dice que no va a tardar. El versículo siguiente, el 37, dice la Biblia, en el versículo 38 que leímos, que el justo vivirá por la fe. Solamente si tenemos fe en Dios, si somos persuadidos, convencidos de que la palabra de Dios es verdad y es verdadera y es fiel, Dios es fiel, entonces vamos a vivir. Si empezamos a poner en duda, es que no es tan así, es que esto no me cuadra. Mire, no se deje llevar tampoco por los principios, porque cuando la tradujeron unos sacerdotes, parece que eran medio españoles, porque el lenguaje es medio español y antiguo. No es la versión, es la palabra, el fondo. Es el fondo lo que tiene la palabra. Si la Biblia dice
que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el mar Rojo y habían paredes y lo abrió de dos en dos y lo hizo pasar en seco, es porque lo hizo pasar en seco. Gente va a venir a decir, no, si no era tan así, era que el agua estaba más bajita. Entonces pasaron justo bajo el agua y nosotros pasaron y después vino todo el agua y mató los... La Biblia no dice eso. Hemos creído a lo que dice la palabra. Hemos creído. Si el Señor dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados, es porque no teníamos chance. Y si Cristo salió al encuentro, fue por misericordia. Y que Él puso en nosotros fe para poder alcanzar a través de la palabra, del oír de la palabra, por medio del Espíritu, entonces es así. Que si somos pacientes obtendremos la promesa, que el justo va a vivir con fe, y si comenzamos teniendo fe, dice, y después ya no lo hacemos, retrocedemos, dice, esto no le agradará a mi alma. Pero nosotros, y este es el consejo, somos de los que no retroceden para perdernos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros somos, hermanos, de los que miramos hacia adelante. Nosotros no somos de los que vivimos mirando hacia atrás para agradecer. Agradecer es bueno. Nosotros somos los que miramos hacia adelante con fe. La fe se necesita para las cosas que no se ven. La fe se necesita para las cosas que aún no tenemos. Yo sé que un día el Señor va a venir y me va a llevar con Él. Yo sé, estoy convencido, para que el Señor, a cosas que ya tengo, no necesito fe porque ya las vi. La fe se necesita para las cosas que no hemos visto y que aún no obtenemos. La pregunta es, y la conclusión es, ¿cómo hemos llevado nuestra vida cristiana? ¿Cómo ha vivido su vida cristiana? ¿Ha sido una vida de agradecimiento al Señor? ¡Qué bueno! Vengo porque estoy agradecido del Señor, porque Él me ha ayudado, porque Él me ha sanado, porque Él me sacó de las drogas, porque Él tuvo misericordia de mí, porque Él va a hacer esto, porque Él va a hacer esto otro, porque estoy esperando por eso, o porque le creí al Señor. O vengo porque tengo fe y sé que va a haber una palabra de Dios para mi vida que va a edificar mi corazón y va a corregir y va a transformar y voy a poder alimentar mi vida con palabra de Dios y esto va a hacer crecer la fe en mí. ¿Qué motiva el estar aquí? ¿Qué motiva su vida para estar en este lugar? ¿Cómo vive usted una vida cristiana? ¿Por fe a la palabra? Aunque no veamos nada, ¿seguimos creyendo en el Señor? Aunque la vida de repente vaya de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo. Y espero que algún día, pero no veo nada, yo sé que lo que dice la Biblia es que Él está formando en mí. Y vamos a pasar por tribulaciones, pero son momentáneas. Y las tribulaciones generan un tremendo peso de gloria. ¿Creo a eso? Creo que Dios está formando en mí, haciendo, y en algo me va a servir, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Estoy convencido que, aunque sean tiempos difíciles, me van a ayudar. O solamente vengo para que terminar con los problemas difíciles. Estoy viviendo una vida apegada al Señor para que mi vida forme las características o el fruto del Espíritu, que es la vida de Cristo, para que las cualidades del Señor, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe, todo eso se forme en mí, que son lo que identificaba a Cristo. Yo estoy viviendo una vida cristiana dependiendo del Espíritu Santo para que la vida de Cristo se forme en mí. Vivo con la mente pensando
en que un día va a venir el Señor. Somos de los que vivimos vigilantes, como dice la palabra. He creído a lo que dice la Escritura, a todas las cosas que dicen en ella. Vivo así. Cuando vienen tiempos difíciles, sé que no tengo que preocuparme, que no debo vivir ansioso, que sé que Él me va a sostener, porque la Biblia dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan. Lo he creído todo lo que dice la Escritura. ¿Qué motiva mi vida? La fe en la palabra. Y la fe en la palabra debe motivar a la obediencia a la palabra. Dios nos ha dado un regalo, la fe. Dios ha puesto en nosotros una fe verdadera que viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Una palabra movida por el Espíritu Santo. Y Dios puso su Espíritu en nosotros para que nosotros podamos, libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, para que nosotros podamos guardar sus mandamientos. Sus mandamientos no son cosas del pasado. Sus mandamientos se grabaron en nuestro corazón para que podamos vivir conforme a ellos y agradar a Dios. No pierda la confianza. Manténgase firme. No sea de esos que si las cosas no resultan como usted quiere, retrocede. No, ya no pasó nada. Cambié la estrategia. Ahora estoy usando este otro método, porque Dios no me contestó. No somos de los que retroceden, sino no somos de los que miramos hacia atrás, sino de los que por fe miramos hacia adelante con esperanza, sabiendo que si somos pacientes y hacemos la voluntad de Dios, la promesa de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros. Un poquito más aguarde, un poquito sea paciente, aunque la gente se burle, aunque la gente se ría de esa promesa. Si han pasado cuántos años y todavía no vienen. Algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero la Biblia dice un poquito, y el que ha de venir vendrá. Y todo lo que viene y está escrito y creemos, lo vamos a vivir. Ya no vamos a tener más llanto, no va a haber más sufrimiento, no van a haber más enfermedades, sino que vamos a vivir para siempre con Él. Y vamos a poder disfrutar. Busque la Escritura, busque, léala. El Espíritu le va a revelar, y más de 3.000 promesas se van a revelar a su vida. El Espíritu lo va a convencer. ¡Fua! Lo va a convencer que lo que dice ahí también se cumple para usted. Hay promesas que Dios le dio a Josué, y uno dice son para Josué, pero si el Espíritu, usted orando, buscando presencia de Dios, se viene sobre tu vida, esa promesa que tenía Josué también se puede cumplir para ti. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medite en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces Jehová hará prosperar tu camino, y todo lo que hagas te va a salir bien. Créalo. Busque una promesa del Señor. Aférrese a ella. Créala de corazón. Espere con paciencia. Haga la voluntad de Dios. Y las promesas del Señor se van a cumplir. Que el Señor lo bendiga. La fe mueve a la obediencia. A la obediencia a la palabra. Padre, gracias porque has sido buena. Porque hablas en nuestra vida, y las motivaciones las llevas a las motivaciones correctas, no es por gratitud, es por fe. Permíteme, Señor, que no pongamos en duda ni una palabra tuya. Y aunque parezca ilógico, y aunque parezca que no es así, Padre, que podamos creer, ser persuadidos, convencidos, que si tu palabra lo dice así, así va a ser. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra.
y permite que no se olvide, sino que se grabe en nuestros corazones y la podamos poner en práctica. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.